En mi pueblo, yo era conocido como un hombre de fe inquebrantable. El pastor Samuel, voz potente, la Biblia siempre en la mano, un sermón listo en los labios. Me enorgullecía de eso. Mi capilla era modesta, pero siempre estaba llena, y yo creía que eso era señal de que Dios me usaba como su instrumento. Ahora, mirando atrás, entiendo que se trataba más de mí que de él. Siempre tuve problemas para aceptar ciertas prácticas del catolicismo, pero con el tiempo, esa incomodidad se convirtió en algo mayor. Me burlaba, me mofaba incluso, y nada me irritaba más que ver a alguien con un rosario entre los dedos. Lo consideraba idolatría, herejía, un engaño. Un día, durante un sermón al aire libre, vi a una anciana en la plaza, rezando en voz baja con un rosario. La sangre me hirvió. Hermanos, miren eso, miren cómo el enemigo engaña con símbolos vacíos. Ese collar de cuentas no salva a nadie, solo Jesús salva, proclamé en voz alta. Todos miraron a la anciana. Ella bajó la cabeza, hizo la señal de la cruz y siguió rezando. En ese momento, sentí algo extraño, un silencio profundo, como si el cielo hubiera cerrado sus oídos. Pero lo ignoré y seguí con mi vida, mis cultos, mis certezas. Hasta que mi hijo enfermó. Mi pequeño Lucas, de 7 años, lleno de vida, comenzó con una fiebre leve. En días, convulsionaba. Los médicos no sabían qué tenía. Yo oraba, ayunaba, clamaba, pero parecía que nada sucedía. Entonces comenzó el quebranto. El suelo bajo mis pies desapareció. Yo, que me creía un pilar de la fe, sentí miedo, un miedo real. Y cuando uno tiene miedo, empieza a ver todo desde otra perspectiva. Pero aún no tenía idea de lo que Dios tenía preparado. Solo sabía que el niño que más amaba estaba entre la vida y la muerte, y por primera vez, mis palabras no tenían fuerza. Recuerdo ese día como si fuera hoy. Cielo claro, sol ardiente, la plaza llena. Era un viernes por la mañana, día de culto al aire libre. Estaba inspirado, encendiendo. Tomé el micrófono y hablé con autoridad. Hermanos, el enemigo se disfraza de luz. Cuidado con los engaños religiosos, con la idolatría disfrazada de fe. La multitud vibraba, asentía. Algunos gritaban amén, otros movían la cabeza con fuerza. Me sentía en un campo de batalla, al mando. Entonces la vi otra vez. La misma anciana, sentada en un banco de madera bajo un roble, con el rosario en la mano, ojos cerrados, labios susurrando. Como si no escuchara nada. Me molestó profundamente. Miren eso, señalé sin pensar. Hasta aquí el enemigo intenta colarse. Una mujer con cuentas rezando a otra mujer. Hermanos, eso es ceguera espiritual. María no salva a nadie. Algunos rieron, otros la miraron fijamente. Ella, imperturbable, abrió los ojos, me miró directamente, pero no dijo nada. Hizo la señal de la cruz y siguió rezando. Esa mirada me desarmó. No era rabia, no era miedo, era compasión. No lo entendí, pero algo en mí se estremeció, como si mi alma reconociera el error, aunque mi orgullo no me dejó parar. Solo Jesús salva, grité. María fue solo un instrumento, y quien adora al instrumento olvida al Creador. Terminé el culto con la voz agotada y un peso extraño en el pecho. La multitud se dispersó, pero la imagen de esa mujer se quedó conmigo. Llegué a casa y no pude descansar. Mi esposa notó mi inquietud. ¿Qué pasa?, preguntó. Nada, respondí seco. Pero no era nada, era todo. Era el comienzo de algo. Esa noche soñé con la anciana, pero no estaba sola. Detrás de ella, una figura que nunca había visto en sueños, una mujer envuelta en un manto celeste, con los ojos más tristes y dulces que jamás vi. Me miraba como diciendo, no sabes lo que hablas. Desperté sudando, el cuarto oscuro, el corazón acelerado. Es el enemigo intentando confundirme, murmuré. Pero algo en mí decía lo contrario. Los días siguientes fueron extraños. Seguía mi rutina, predicaba, visitaba hermanos, lideraba cultos. Pero algo había cambiado. Ese sueño, esa mirada, no me dejaba. Intentaba ignorarlo, pensar que era un truco de mi mente, pero cada vez que cerraba los ojos, las veía, la anciana y la mujer del manto celeste. Empecé a notar cosas que antes negaba. En una visita pastoral, entré a la casa de una hermana enferma. Junto a su cama, una imagen de la Virgen María. Por impulso, casi le pedí que la quitara, pero al mirar de cerca, vi la misma ternura del sueño. Una mirada que no juzgaba, solo acogía. Salí confundido. Por primera vez,
Dudé de que mi fe fuera completa. Pero esa noche, algo ocurrió. Mi hijo Lucas comenzó a toser fuerte, tanto que escupió sangre. Cormos al hospital. Fiber alta. Pupilas dilatadas. Los médicos desconcertados. Hicieron exámenes, dieron medicamentos, nada funcionaba. Esperemos, vamos a observar, dijeron. Me aferré a la oración como siempre. Señor, sana a mi hijo en el nombre de Jesús, lo ordeno. Pero había silencio, y ese silencio dolía. Me quedé solo con Lucas. Dormía, pálido, frágil. Entonces vi algo en el suelo, cerca de su cama, un rosario. No sé de dónde salió, tal vez de una visita anterior. Lo tomé para guardarlo, pero al sostenerlo, sentí un escalofrío, una paz que no conocía. ¡Qué tontería!, murmuré, y lo metí al bolsillo. Esa madrugada soñé otra vez. Lucas estaba en brazos de la mujer del manto celeste. Me miró con ojos llenos de lágrimas, pero sonreía. Estará bien, dijo con voz suave, pero debes abrir tu corazón. Desperté llorando, no de desesperación, sino de rendición. Por primera vez, sentí que había algo más allá de mi comprensión. Tomé el rosario, lo miré y, con vergüenza, susurré. María, no te conozco, pero si estás cerca de Dios, como dicen, intercede por mí, por mi hijo. Así comenzó el cambio. No salí del hospital ese día. Dormí sentado, con el rostro en la cama de Lucas. Él, tan pequeño, con el suero goteando, los monitores marcando su respiración. Repetía en mi mente, no te lo lleves, Señor, llévate todo menos a él. Pero sentía que no estaba solo en esa habitación. Por primera vez, no le pedí solo a Jesús, le pedí a su madre. No por idolatría, no por desesperación, sino por humildad. Tomé el rosario, ese objeto que llamé superstición, y comencé a rezar. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Cada palabra aliviaba la arrogancia que cargaba, como si la oración limpiara mi alma antes de llegar al cielo. Mi esposa entró, me vio llorando. No dijo nada, solo se sentó a mi lado y tomó mi mano. ¿Estás rezando el rosario?, preguntó con dulzura. Pido ayuda, respondí sin vergüenza, a quien ama a Jesús más que nadie. Ella lloró, y nos quedamos allí, de rodillas, con el corazón abierto, la esperanza herida. El médico entró al amanecer. Dormía en el suelo, abrazando el rosario. Me tocó el hombro. Pastor Samuel, su hijo, despertó. Salté como alcanzado por un rayo. Corrí a la cama. Lucas tenía los ojos abiertos, débiles, pero sonreía. Papá, soñé con una señora de azul, susurró. Me dijo que me cuidaría. Mis piernas flaquearon. Me arrodillé, llorando. Gracias, gracias, gracias. En esa habitación de hospital, lo supe. Dios no me abandonó, y María no era rival. Era un puente, un regazo, un silencio lleno de ternura. Dejé de ser solo el pastor Samuel, y comencé a renacer como hombre de fe. La recuperación de Lucas fue más rápida de lo que los médicos podían explicar. En 3 días, caminaba por los pasillos, con su curiosidad de siempre. Papá, dijo, la señora de azul dijo que eres terco, pero tienes buen corazón. Mitty Sarmo. No le había contado nada. El rosario seguía en mi bolsillo, como un secreto íntimo. Volví a casa cambiado. La capilla seguía allí, las sillas alineadas, el púlpito donde golpeaba con la mano gritando amén. Silencio al otro lado, luego una voz serena. Las puertas están abiertas, pastor. Que la paz de María esté contigo. Entré a su casa con el corazón apretado. Me arrodillé, perdóname, no sabía. Me abrazó como madre, sin juzgar. La Madre del Cielo ya te perdonó, hijo. Solo esperaba que la conocieras. Sally, transformado. Mi Dio, Angelito del Rosario. Comencé a rezar en la oscuridad, sintiendo cada cuenta como pasos hacia un nuevo camino. Volví a la capilla, pero no podía predicar como antes. La comunidad lo notó. Algunos me preguntaron, ¿se está volviendo católico, pastor? Bajé la cabeza, solo sigo la verdad, y la verdad me llevó a la Madre de mi Señor. Así comenzó mi mayor batalla, no contra demonios, sino contra mi orgullo, mi vergüenza, mi miedo a empezar de nuevo, a admitir que estuve ciego. Pero sabía, nunca más despreciaría lo que el cielo respeta con ternura. Ese rosario olvidado era ahora el símbolo de lo que había encontrado. Esa noche fue distinta. La casa en silencio, mis hijos dormían, mi esposa también.
Sentado en el porche, con el rosario en las manos, miraba al cielo, buscando respuestas. Sabía que no había vuelta atrás. Ya no era el pastor que gritaba contra los santos, ni el hombre que señalaba en la plaza. Era alguien alcanzado por la misericordia. Con el viento frío de la madrugada, pronuncié en voz alta las palabras que tanto critiqué. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Temblaba con cada palabra. Un muro se derrumbaba en mí, como si mi corazón, una ciudad vieja de piedra, se rindiera a la luz. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Lloré como nunca, porque entendí cuánto negué lo que no comprendía. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Esas palabras resonaron como una canción antigua, familiar, como si siempre hubieran estado en mí, esperando florecer. Al terminar esa Ave María, no era el mismo. Me quedé con los ojos cerrados, como un niño en el regazo de una madre. Entendí. María no es Dios, nunca lo fue, pero es madre, y ninguna madre que ama a su hijo niega ayuda a quien también lo ama. María, silenciosa, humilde, fuerte. A veces, los milagros no llegan con truenos, sino como una brisa suave. Así fue conmigo. Mi casa cambió, no solo por fuera, sino por dentro. Había paz, como si una presencia suave viviera allí. Lucas, Corrado, irradiaba alegría. Papá, ¿puedo rezar contigo? Preguntó una noche. Ahí estábamos, los tres, rezando el rosario con reverencia. No sabía cómo dirigirlo, temía equivocarme, pero algo me decía, vas bien, sigue. Noté lo que antes ignoraba. La bondad de los santos, la sabiduría de la liturgia, la profundidad del silencio en la adoración. Sobre todo, la presencia de María en todo lo que era amor. Doña Mercedes me visitó. Trajo un cuadro de Nuestra Señora de la Luz. Ponlo donde duerme tu hijo, dijo, no para adorarla, sino para recordar que una madre intercede. Le agradecí con lágrimas. Esa noche, Lucas soñó, papá, la señora de azul dijo que seré médico, que ayudaré a otros niños. Mi heredó. Gracias, María, por mostrarme al Hijo a través de tu amor. El milagro no fue solo la sanación de Lucas, sino la de mi corazón, mi arrogancia, mi ignorancia. Fue hacerme pequeño para caber en el regazo de la madre y dejarme llevar al corazón de Jesús. No sentía necesidad de probar nada. El cambio estaba en mí, pero pesaba el silencio ante mi comunidad. Había sido líder, admirado, temido. Necesitaba volver, no como pastor, sino como siervo. Llegué temprano a la parroquia. El aroma a velas, madera y flores me abrazó. No pedí el altar, ni el micrófono. Me senté al fondo con mi familia, cabeza baja. Algunos nos reconocieron, hubo susurros, pero nadie se acercó. Lo agradecí, porque mi reencuentro era con lo sagrado. Durante la misa, lloré, sobre todo en la consagración. Esto es mi cuerpo. Esas palabras me atravesaron, sanándome. Comprendí que Jesús estaba vivo, no solo en las Escrituras, sino en el altar, en el pan. Y junto a él, ella, silenciosa, madre. Una antigua hermana de mi iglesia evangélica se acercó. Encontraste lo que buscábamos, ¿verdad, Samuel? Asentí, con lágrimas. No lo encontré. Alguien me guió. Señalé el altar, donde estaba la imagen de María. Nunca dejé de ir, siempre al fondo, de rodillas. No quería liderar, solo servir. En la vigilia pascual, vestí de blanco, no como pastor, sino como alguien que empezaba de cero. La parroquia, en penumbra, brillaba con velas. El Padre nos recibió con sencillez. Cuando el agua tocó mi cabeza, sentí un escalofrío. Cerré los ojos, vi mi vida pasada, los gritos, las críticas, el orgullo. Todo escurría con el agua. Samuel, dijo el Padre, eres parte del cuerpo de Cristo. Sonreí, con lágrimas, sabiendo que ahora era quien Dios me llamó a ser. Mi esposa y mis hijos fueron bautizados. No hubo aplausos, pero el cielo celebraba. El Padre nos dio un rosario bendecido. Que ella los guíe, porque María lleva a los hijos al corazón del Hijo. Lo guardé con cariño, no como amuleto, sino como memoria de mi travesía. Al salir, una brisa nos envolvió. Lucas tomó mi mano. Papá, ella estaba aquí, ¿verdad? Sí, hijo, y nunca nos dejará, porque somos de ella, por ella, de Jesús. Ya no me llaman Pastor Samuel, y no me molesta. No soy aquel hombre del púlpito, con la Biblia bajo el brazo, lleno de certezas, burlándome de lo que no entendía. Mi misión cambió.
Cada mañana, antes del amanecer, preparo café, pero primero me arrodillo ante un pequeño altar en casa. Una imagen de Nuestra Señora de la Luz, una vela, un rosario, un crucifijo. A veces rezo solo, a veces con mi esposa, a veces con Lucas, con esa fe pura de quien vio un milagro. No fue un ángel con espada de fuego, fue una mujer de manto celeste que me miró con ternura, aun cuando gritaba contra ella. Desde mi bautismo, no volví al púlpito. Rechacé dar testimonios públicos. Samuel, la gente necesita tu historia, dicen. Sonrío, necesitan ver mi vida. Dios hace el resto en silencio. En la parroquia, soy Samuel, el que barre la capilla, prepara café, enseña a los niños a persignarse. No extraño ser escuchado, porque descubrí la gracia de escuchar. A Dios en las pausas, a María en el silencio, a mi alma, que gritó cuando solo necesitaba callar. Algunos me reconocen en el mercado. Eres Samuel, el pastor que se hizo católico. No lo niego, sí, soy yo. ¿Cómo pasó? Digo la verdad, por amor. Si quieren más, lo cuento sin prisa, sin debatir, porque la conversión no es por argumentos, es por un corazón tocado por lo inexplicable. Eso hizo María, no me ganó, me esperó. Sabía que un corazón que busca a Jesús encuentra el regazo de la madre. Mi esposa dice que hablo más bajo, que mis ojos son más suaves. Tal vez sea cierto. Eso pasa cuando sueltas el orgullo y te aceptas como hijo. En la misa, me emociono al ver a un anciano persignarse, a un niño con el rosario de su abuela, a una mujer llorando ante el altar. Lo que llame idolatría es amor. Amor por quien amó primero, por la que dijo sí al plan más hermoso. Mi misión es ser presencia. El que gritó, pero ahora reza. El que se burló, pero ahora besa el rosario. El que resistió, pero ahora se entrega. En cada paso, soy un hijo que se perdió en sus certezas, pero fue encontrado por la mirada de una madre.